Facebook para bendecir a nuestros hermanos ahí, también se sientan acogidos y puedan beneficiarse. Gloria a Dios, bienvenidos, 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 ya estamos. Gloria a Dios, bienvenidos. Gracias a Dios. Estamos con nuestros hermanos también ahí en el Zoom, queremos bendecirlos. Queremos que la palabra corra y se propague, por eso es que tratamos de bendecir a la mayor cantidad posible de hermanos y amigos. Hoy vamos a estar tocando dos principios bíblicos, si nos alcanza el tiempo, tres, porque me gustaría hablarles también de la defensa propia, de que es bíblico la defensa propia, ¿no? El ejercicio de la defensa propia desde el punto de vista bíblico, no como un acto de venganza, ni de represalia, ni de ataque, sino de defensa, de protección a la vida, de protección a la vida. Quizás si no alcanza el tiempo, lo hagamos en la próxima clase, pero hoy vamos a compartir dos principios bíblicos. Estos son principios bíblicos, hermanos. No se deje llevar ni influenciar por la narrativa del mundo, por la influencia del mundo. El mundo pone estándares que no cumplen, que ellos no siguen, y a veces quieren imponernos a nosotros los cristianos esos estándares. Hay que ir a la Biblia, no hay que dejar que nuestra fe se mueva por el discurso o la narrativa del mundo. Hay que tener cuidado, porque el mundo es malo, ¿no? Y pretende siempre sacar provecho de nuestras incapacidades de conocimiento. Entonces ellos se aprovechan, pues, como no tenemos conocimiento de ciertos principios, entonces vienen sobre nosotros y tratan de dañarnos, de influenciarnos, de oprimirnos. Bueno, hermanos, estamos a las puertas de decisiones y acciones, pero es importante que entendamos que las decisiones humanas, tiempos hay como estos, parecen entrelazarse con el destino de naciones enteras. Es necesario en situaciones como estas elevar nuestra mirada más allá de lo visible y recordar una verdad fundamental. Esta verdad debe estar impregnada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Todo lo que existe pertenece a Dios. Aleluya. Todo lo que existe pertenece a Dios. Él es el dueño. La Biblia así lo declara. En Salmos dice, Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, no solamente el mundo, sino cada uno de sus habitantes. Son suyos, le pertenece. Dios es el dueño de cada vida, de cada existencia. Todo lo que existe le pertenece a Dios. Salmo 24:1, recuerde, de Jehová es la tierra y su plenitud. Cuidado con esa idea de que al diablo le pertenece la tierra, que el mundo es del diablo. Eso no es cierto. Eso no, él es un usurpador, él es un farsante, él es un ladrón. La Biblia dice en Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Bajo esta verdad podemos comprender con mayor profundidad esta ilustración que voy a compartir. Imaginémonos que somos guardianes de una joya, nuestro país, que no nos pertenece. Ya hemos visto que le pertenece a Dios, pero nos ha sido encargada, nos ha sido confiada. Nos ha sido confiada
por el gran rey. Y imaginémonos que un ladrón viene a destruirla. Planes funestos, propuestas erradas, el ladrón viene a destruirla. Si permitimos que ésta sea destruida bajo una falsa humildad, diciendo, no, yo dejo todo en la mano de Dios, Él se encargará, ya pues Él hará, no. Nosotros le estamos fallando al rey. Pero si usamos un escudo, es decir, nuestro voto, ese es el escudo que tenemos hoy, nuestro voto, podemos proteger la joya que Dios, su dueño, nos ha encargado, que es nuestro país. Entonces estaremos honrando al dueño, a Dios. Esta imagen, lejos de ser meramente poética, hermano, es profundamente bíblica y teológica. La nación está en nuestras manos como un encargo divino. La nación, el país, está en nuestras manos como un encargo divino. El creyente no vive desligado de la realidad terrenal, sino que participa de ella como administrador fiel. Desde Génesis, el hombre fue llamado a ejercer dominio responsable sobre la creación. Así dice en Génesis 1:28. Ojo, no como dueño, que tener cuidado, no como dueño, sino como mayordomo bajo la autoridad de Dios. Nuestra nación, sus calles, sus familias, sus instituciones, no son un accidente histórico, sino un espacio donde la providencia de Dios se despliega. Por tanto, ojo con esto, por tanto, participar en su cuidado no es opcional. No podemos mirar hacia otro lado. Cuidar, participar de su cuidado no es opcional, es un acto de obediencia. Existe un engaño, hermanos, que es fomentar, practicar una espiritualidad pasiva. Ya hemos hablado de la espiritualidad pasiva y el daño que éste puede causar al creyente y a los que lo rodean. Existe una idea equivocada que se disfraza de espiritualidad, Pensar, pensar que la fe en Dios elimina la responsabilidad humana. Este es un pensamiento erróneo, equivocado. Pensar que la fe en Dios elimina la responsabilidad humana. Somos responsables. Decir, no, yo no voy a hacer nada porque yo confío en Dios, ya Él hará. Cuando Dios nos ha dado la posibilidad de actuar correctamente, no es fe, es negligencia. No es fe, es negligencia. La Escritura nos enseña un equilibrio perfecto. Nehemías oró, pero también edificó con espada en mano, dice Nehemías 4:17. Edificó con espada en mano, dice. Pablo confió en Dios, pero Hechos 22:25 registra que él usó sus derechos como ciudadano romano. Él usó sus derechos como ciudadano romano. Hechos 22:25. La verdadera fe no paraliza, moviliza. La verdadera fe no paraliza, moviliza. Y hay que ver, hermanos, este es un concepto piadoso, hay que ver, tenemos que nosotros como cristianos ver el voto como un acto de mayordomía.
Alabado sea Dios. Dios nos ayude a entender estos conceptos santos que emanan de la Biblia. Tenemos que poder ver el voto como un acto de mayordomía. Alabado sea Dios. Escuche, hermanos, el voto no es simplemente una preferencia política, es una herramienta de responsabilidad moral. Voy a repetir eso. El voto no es simplemente una preferencia política, es una herramienta de responsabilidad moral. En ese sentido, votar responsablemente tiene sus implicaciones. Significa que Proverbios 14:15 debemos poder discernir con sabiduría. Proverbios 14:15. Debemos poder discernir con sabiduría. Mateo 7:16. Debemos evaluar el carácter y los frutos. Debemos evaluar el carácter y los frutos. Romanos 14:12. Debemos actuar con conciencia delante de Dios. Actuar con conciencia delante de Dios. Ojo, no se trata de perfección en los candidatos, porque no la hay. Cuidado con eso, ¿no? No se trata de perfección en los candidatos, porque no la hay. Se trata de ejercer el mejor juicio posible a la luz de principios bíblicos. Ejercer el mejor juicio posible a la luz de los principios bíblicos. Tenemos que entender y ubicar al verdadero enemigo. Más allá de lo visible, más allá de lo visible, más allá de lo que podamos ver. La ilustración que hemos visto habla de un ladrón. Debemos comprender que la Escritura nos enseña que detrás de toda corrupción, injusticia y maldad hay una realidad más profunda, el pecado del corazón humano. Jeremías 17:9. Debemos poder ubicar con precisión dónde está el enemigo. Inmediatamente cuando uno habla del enemigo, la gente piensa en Satanás. La gente piensa en Satanás. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de comprender lo que la Biblia nos enseña. Que detrás de toda corrupción, injusticia y maldad hay una realidad más profunda. El pecado del corazón humano. Así dice Jeremías 17:9. Por eso, el voto no es la solución final, pero sí es parte del testimonio del creyente en medio de un mundo caído, porque el mundo está caído. Amén. Pero es nuestra parte, es parte de nuestro testimonio como creyentes en medio de un mundo caído. Ojo, no votamos como quienes depositan su esperanza en los hombres. No, así no votamos. No votamos como quienes depositan su esperanza en los hombres. No. Sino como quienes sirven fielmente al Rey soberano, sabiendo que el corazón del rey está en la mano de Jehová. Así dice Proverbios 21:1. Que el corazón del rey, del gobernante, esté en la mano de Jehová. Una de las cosas que no debemos olvidar y que siempre debemos tener presente es que Cristo
es el Rey perfecto, el gobernante perfecto y nuestra esperanza suprema. Debemos poder afirmar con claridad gloriosa: ningún sistema humano traerá redención plena. Ningún sistema humano traerá redención plena. Esa redención de la que hablamos, esa plenitud redentiva, ya ha sido consumada en Jesucristo. En su encarnación, Dios se acercó al hombre. En su vida perfecta, Él cumplió toda justicia. En su muerte sustitutiva, Él cargó con nuestros pecados. Y en su resurrección gloriosa, venció la muerte y aseguró nuestra esperanza eterna. Por tanto, el creyente vota, pero no idolatra el voto. El creyente vota, pero no idolatra el voto. Participa, pero no pone su fe en la política. Participa, pero no pone su fe en la política. Se involucra, pero su esperanza descansa únicamente en Cristo. Por eso los apasionamientos, las incomodidades, las molestias, la ironía, el sarcasmo, la ofensa están de más. Están de más. ¿No? Esas posiciones de guerra, de contienda, están de más, porque nuestra confianza y esperanza descansan únicamente en Cristo. Perdón. Debemos entender que nuestra fidelidad honra al Rey. Nuestra fidelidad honra al Rey. O sea, participamos, actuamos, nos involucramos, porque nuestra pretensión piadosa es honrar a Dios, a Cristo nuestro Señor. Así también cuando un creyente está mostrando confianza en Dios, cuando se informa, discierne, ora. Cuando se informa, discierne, ora y vota responsablemente. Vota responsablemente. No está reemplazando su fe en Dios, la está expresando de manera activa. No está reemplazando su fe en Dios, está expresando su confianza de manera activa. Fe que actúa es esperanza que permanece. Amados hermanos, votar responsablemente es un acto de obediencia, de amor al prójimo y de fidelidad a Dios. Ojo, estamos haciendo un llamado piadoso al voto responsable. El voto responsable. Porque votar responsablemente es un acto de obediencia, de amor al prójimo y de fidelidad a Dios. No es una contradicción entre fe y acción, sino una armonía gloriosa. Confiamos plenamente en Dios, pero actuamos responsablemente en lo que Él nos ha confiado. Pero actuamos responsablemente en lo que Él nos ha confiado. Que cada decisión hecha con temor de Dios, con conciencia limpia y con el corazón puesto en Cristo, recordando siempre que no somos dueños de la joya, es decir, del país, no somos dueños, pero sí somos responsables ante el Rey. Y que en todo esto Cristo sea exaltado, porque solo Él es el Rey eterno, justo e inconmovible. Y es aquí donde aplicamos un principio importante que tenemos que poder entender. Es aquí donde aplicamos un principio importante que tenemos que poder entender. El principio bíblico, ojo que estoy remarcando lo de bíblico,
el principio bíblico de escoger lo menos malo en un mundo caído. Es un principio bíblico. Yo he escuchado discursos en los que se dice, dejémonos de escoger entre lo menos malo. Es que lo bueno no hay. Todo es malo. No hay nada bueno. Todo es malo. No, el principio bíblico es tenemos que aprender a escoger entre lo menos malo en un mundo caído. Entender por qué elegir lo menos malo es una postura bíblica, requiere que miremos la realidad no a través del idealismo romántico, sino a través del lente de la caída y la providencia divina. Con ustedes alumnos ya hemos desarrollado en una u otra oportunidad el tema de la providencia divina. Entender la providencia divina nos ubica, nos ayuda a expresar nuestra fe y a vivirla con confianza y seguridad. Amén. Entonces, repito, entender por qué elegir lo menos malo es una postura bíblica, requiere que miremos la realidad, no a través del idealismo romántico, que es lo que algunos cristianos tienen, un idealismo romántico, sino a través del lente de la caída y la providencia divina. En un mundo perfecto, elegiríamos entre lo bueno y lo mejor. Amén. En un mundo perfecto, elegiríamos entre lo bueno y lo mejor. En un mundo caído, a menudo la elección es entre diferentes grados de quebrantamiento. Voy a desarrollar este principio que es profundamente espiritual y sabia. Número uno, una de las cosas que tenemos que entender en cuanto al reino de Dios es la realidad del ya, pero todavía no. Tengo amigos, tengo colegas, pastores que no conocen este principio, ni apenas. Tenemos que entender este principio del reino, la realidad del ya, pero todavía no. Bíblicamente, hermanos, vivimos en un intervalo de tiempo complejo. Vivimos en un intervalo de tiempo complejo. El reino de Dios ha sido inaugurado por Cristo, pero aún no se ha consumado totalmente. Esto crea una tensión donde la perfección absoluta es inalcanzable por esfuerzo humano. Lo primero que tenemos que tener es la depravación, la doctrina de la depravación total. Esta depravación total, que es una doctrina bíblica, no significa que todo sea lo más malo posible, sino que el pecado ha afectado todas las áreas de la creación. Así dice Romanos 3:23. El pecado ha afectado todas las áreas de la creación. Y ha habido una consecuencia, pues. La consecuencia es que en un sistema donde todas las opciones están manchadas por el pecado, la santidad no consiste en la inacción. Es decir, lavarse las manos como Pilato, no, yo mejor no voto, yo mejor voto en blanco, mejor vicio mi voto. Esas son acciones que realmente nos descalifican. No podemos lavarnos las manos como Pilato, sino más bien debemos ser administradores de este mundo dañado. Hay un principio fundamental que a veces el creyente común ignora y es el principio de la gracia común. El principio de la gracia común, la doctrina de la gracia común es presentada como principio. Ojo, Dios en su soberanía no permite que el mundo sea tan malo como podría ser.
Él usa instituciones, leyes y personas, incluso no creyentes, para refrenar el mal. Ojo con este principio de la gracia común que muchos creyentes desconocen. Muchos creyentes piensan que Dios solamente se mueve en la iglesia y que es ajeno e indiferente a todo lo que sucede en el mundo, o que simplemente mira, contempla lo que pasa sin poder hacer nada. Esto es falso. Dios se mueve en la vida de todos los seres humanos, en toda su creación, en toda su creación. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él hace llover sobre justos e injustos. Así que Dios, que es soberano, no permite que el mundo sea tan malo como podría ser. Él usa instituciones, leyes y personas, incluso no creyentes, para refrenar el mal. Elegir lo menos malo es reconocer que el mal tiene grados. Es reconocer que el mal tiene grados. Jesús mismo lo validó cuando le dijo a Pilato: el que me ha entregado a ti, mayor pecado tiene. Jesús validó este principio diciendo: el que me ha entregado a ti, el que me ha entregado a ti, mayor pecado tiene. Bendito sea Dios. A ver, aquí tengo una. Bendito sea Dios. Entonces, tenemos que poder entender estos principios. Jesús mostró esto. Sí, hay pecados mayores, hay situaciones peores. Optar por la opción que preserve más vida, más justicia o más orden es una forma de cooperar con la gracia común de Dios. Es una forma de cooperar con la gracia común de Dios. Hay ejemplos bíblicos de esta pragmática sagrada. Ojo, hay ejemplos bíblicos de esta pragmática sagrada. Grandes héroes de la fe tuvieron que navegar en zonas grises para evitar males mayores. Ojo con lo que estoy diciendo, es importante que el concepto. Grandes héroes de la fe tuvieron que navegar en zonas grises para evitar males mayores. Por ejemplo, Esther, la que llegó a ser reina. Ella, Esther, tuvo que entrar en un sistema pagano. Ella fue parte del harén de un rey gentil. Fue parte del harén de un rey gentil. Tuvo que ocultar su identidad. No era el ideal de una boda judía, pero su elección evitó el genocidio de su pueblo. Su elección evitó el genocidio de su pueblo. Esto hablando de Esther. Daniel, estamos hablando de héroes de la fe que navegaron en zonas grises. Daniel sirvió en la administración de imperios babilónicos y persas, sistemas idólatras y crueles. Él sirvió en la administración de esos imperios, el imperio babilónico y persa. Eran sistemas idólatras y muy crueles. Eligió participar en un sistema imperfecto
para ser una influencia de sabiduría y protección. Para ser una influencia de sabiduría y protección. Miren este ejemplo, las parteras de Egipto. Las parteras de Egipto mintieron al faraón para salvar a los bebés hebreos. En el libro de Hebreos a estas mujeres se les llama piadosas. Ojo, la mentira es un mal, pero la muerte de inocentes es un mal mayor. Es un mal mayor. Dios las prosperó por elegir el camino que preservaba la vida. Esto a veces es difícil de digerir para muchos creyentes, porque están pensando en términos pecaminosos, no piadosos. Porque eso no se trata de manera indiscriminada hacer cosas malas, sino y a veces tener que elegir entre lo menos malo del mal peor. La mentira es un mal, pero la muerte de inocentes era un mal mayor. Dios las prosperó por elegir el camino que preservaba. Esa historia está en Éxodo capítulo 1, del versículo 17 al 21. Es importante ver la ética de la responsabilidad versus la ética de la convicción. A veces, por querer mantener nuestras manos limpias, es decir, ética de convicción, permitimos que el mal destructivo avance. La Biblia nos llama a la sabiduría serpentina, Mateo 10:16, es decir, una sabiduría mayor. Está lo que llamamos el idealismo, que es una fantasía, el idealismo bajo el cual algunos creyentes se mueven, el idealismo. Y está lo que llamamos el realismo bíblico. Allí se encuentra la sabiduría, en el realismo bíblico. Pablo era un creyente realista, no idealista. El idealismo espera una opción 100% pura, eso nunca va a existir. El idealismo espera una opción 100% pura, eso es el ideal, pero no se va a dar mientras estemos en este mundo caído. Pero dentro de lo que es el realismo bíblico, reconocemos que toda opción humana tiene grietas. Toda opción humana tiene grietas. El idealismo actúa bajo la premisa de, si no es perfecto, me voy a abstener. No, si no es perfecto, me voy a abstener. El realismo bíblico, por el contrario, que es donde está la sabiduría, elige la opción que minimiza el sufrimiento. Elige la opción que minimiza el sufrimiento. En el idealismo, los creyentes priorizan la autopercepción de santidad. O sea, una autopercepción. O sea, es algo subjetivo. Pero en el realismo bíblico, que es el camino que debemos seguir, priorizamos el bienestar del prójimo y la justicia posible. El bienestar del prójimo y la justicia posible. Es decir, imagínate un barco que se hunde, el mundo caído. Tiene dos botes salvavidas. Uno tiene un agujero pequeño y el otro no tiene fondo. El purista se queda en el barco esperando un crucero de lujo que no llegará y se va a ahogar. El sabio elige el bote con el agujero pequeño y se dedica a sacar el agua mientras rema. Es decir, elegir lo menos malo no es comprometer nuestros valores, es ejercer misericordia en un campo de batalla. Déjeme repetir eso. Elegir lo menos malo no es comprometer nuestros valores, es ejercer misericordia en un campo de batalla. Es entender que hasta que Cristo regrese y haga nuevas todas las cosas,
Como dice en Apocalipsis 21:5, nuestra tarea es ser sal. ¿Qué significa ser sal? Preservar este mundo de la putrefacción. Preservar este mundo de la putrefacción. Eso es ser sal. Ser luz, es decir, que disipa la densidad de las tinieblas, aunque sea un fósforo a la vez. Ahora, también hay otro principio bíblico del que quería hablarles, es el principio de elegir el bien mayor, el bien mayor. Si elegir lo menos malo es un ejercicio de contención frente a la caída, elegir el bien mayor es un acto de visión estratégica y sacrificio. Esto es pasar de la defensiva a la ofensiva espiritual. Bíblicamente, este principio no se trata de una simple suma matemática de beneficios, sino de priorizar aquello que tiene mayor peso eterno, mayor gloria para Dios y mayor alcance redentor. Hay que poder establecer la jerarquía de valores, el peso de la ley. Jesús confrontó directamente la idea de todos los mandamientos o acciones, de que todos los mandamientos o acciones tienen el mismo valor circunstancial. Él reprendió a los fariseos por diezmar la menta y el eneldo, un bien menor, para descuidar lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, que vendría a ser el bien mayor. Mateo 23:23. Hay que entender, no todas las cosas buenas son iguales. El bien mayor nos obliga a preguntar, ¿qué acción refleja mejor el carácter de Dios aquí y ahora? Si una regla religiosa choca con la preservación de la vida es el bien mayor. Como cuando Jesús sanaba en sábado, o como cuando los hermanos en Rusia contrabandeaban la Biblia, o como los hermanos en China que de manera clandestina se reúnen para evitar las leyes contra el reunirse por fines religiosos. Ellos han optado por hacer aquello que glorifica a Dios. Hay que poder tomar decisiones. Jesús sanaba los sábados porque la ley decía no trabajarás, no harás, pero acá había un bien mayor llevándose a cabo, que era la sanidad de las personas. Hay que entender que existe un principio de la cosecha y la inversión eterna. Elegir el bien mayor a menudo implica un costo de oportunidad. Es decir, dejar pasar algo bueno hoy para asegurar algo excelente mañana. Algunos ejemplos, la parábola de la perla del gran precio. El mercader vende todas sus posesiones, que eran bienes legítimos y buenos, para obtener una sola perla, la mejor. Mateo 13, 45 al 46, vemos ese ejemplo. El bien mayor es aquel que justifica el sacrificio de los bienes menores. Es aquel que sacrifica, ¿no? Que justifica el sacrificio de los bienes menores. Nosotros podemos ver en la Biblia la teología del grano de trigo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ojo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Aquí, el bien menor es la supervivencia del grano. El bien mayor es la multiplicación de la vida a través de su entrega. El bien mayor tiene un propósito redentor. A veces,
Dios permite males temporales o sacrifica comodidades presentes para alcanzar un objetivo superior en su plan de salvación. Lo podemos ver en el ejemplo de José. Sus hermanos lo vendieron. Fue el mal menor permitido. Dios permitió eso, para que él pudiera salvar a las naciones enteras del hambre, que era el bien mayor. Él mismo lo resumió: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, el mal menor fue permitir que José fuera vendido, terminase como esclavo, llegase a ser hombre de confianza de Potifar, terminase en la cárcel por calumnia y luego pudiera ser segundo después de Faraón. El bien mayor era preservar la vida de los judíos, del pueblo de Dios. La cruz de Cristo es un ejemplo supremo. El sacrificio del Hijo de Dios fue un acto aparentemente trágico. Fue la elección del bien mayor, la reconciliación de la humanidad con su Creador. Dios no eligió la comodidad de sus criaturas, sino la redención eterna. Ahora, tenemos que ver la diferencia entre lo menos malo y el bien mayor. El concepto es el siguiente, ¿no? Lo menos malo, el enfoque, es la mitigación del daño. El objetivo es evitar el desastre absoluto. En el bien mayor, maximizamos, pensamos en la maximización de la gloria. El propósito es alcanzar el propósito divino más alto. En contexto, hay situaciones de crisis o pecado, pero nuestro objetivo es las situaciones de propósito y destino eterno. En cuanto a la aplicación práctica, hermanos, imaginémonos la sabiduría del arquitecto. Imagina que estás construyendo un catedral, tienes que elegir entre gastar el presupuesto en adornos hermosos para la entrada, un bien, o en cimientos sólidos que nadie verá, el bien mayor. El arquitecto sabio elegirá el cimiento porque sin él la belleza se derrumbará. En nuestra vida, elegir el bien mayor significa discernir y diferenciar lo eterno sobre lo temporal. Hay que preguntarnos, ¿esto que elijo servirá solo hoy o tendrá eco en la eternidad? Número 2. Debemos elegir la edificación sobre el derecho. Pablo decía, todo es lícito, pero no todo edifica. Es decir, el bien mayor no es lo que yo puedo hacer, sino lo que construye a los demás, lo que edifica. Número 3, debemos aceptar la voluntad de Dios sobre el confort personal. En Getsemaní, el bien menor era evitar el dolor. El bien mayor era cumplir la voluntad del Padre. Es decir, elegir el bien mayor es vivir con brújula apuntando al reino. Es entender que la santidad no es solo evitar el pecado, sino invertir nuestra vida en aquello que pesa más en la balanza de Dios. Todos somos mayordomos, y la joya del reino que protegemos. Y debemos poder entender este tratado sobre la fidelidad ciudadana. En el libro de la vida se nos recuerda que el hombre no es dueño, sino administrador de la creación. Bajo esta premisa, hermanos, debemos examinar nuestra responsabilidad como votantes, no como un acto meramente humano, sino como un mandato de alta mayordomía. Imaginemos ¿no?
Imaginémonos como creyentes que se nos ha confiado la custodia de una joya preciosa, nuestra nación, esta tierra con sus montes y sus gentes. No es de nuestra propiedad, ni ha sido forjada por nuestras manos humanas de forma última. Es un préstamo que el Señor nos ha hecho. Estamos aquí para ser mayordomos. De hecho, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice la Escritura. Así que entender estos principios nos ayudan, hermanos, a confiar en Dios, pero no como excusa para la negligencia, sino entender que la fe sin obras es muerta. Tenemos que actuar. Nuestro acto es clave. La omisión es un peligro. Nuestro acto es clave. La omisión es un peligro. La indiferencia es negligencia. Debemos poder votar responsablemente. Que Dios nos ayude a vivir y aplicar estos principios en los tiempos que nos han tocado vivir. Seamos sobrios, seamos prudentes y dejemos que sea Dios quien guíe nuestros pasos. Que el Señor guarde nuestros corazones y que sobre todo procedamos en paz. No actuemos bajo contienda, bajo menosprecio o bajo juicio. No nos corresponde. Amemos al prójimo, confiemos en la gracia de Dios, participemos de la gracia común que el Señor nos ha otorgado. Vivamos en paz. El reino de Dios es justicia, gozo y paz. El reino de Dios es justicia, gozo y paz. Y a eso nos ha llamado el Señor. Confiemos y sigamos adelante en Él. Gracias a Dios por este tiempo. Voy a despedirme de mis hermanos ahí en el Face. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los ilumine. Caminemos en paz. Bendiciones para ustedes. Gracias por acompañarnos. Amén.